6:35 de la mañana. ¿Tiene salidas Venezuela ante los próximos compromisos importantísimos de elecciones presidenciales y al año siguiente, es decir, 2025, para parlamento, gobernaciones y alcaldías? ¿Cómo se encamina el país? Osvaldo Ramírez, vía Zoom, es consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales, director de ORC Consultores. Nos acompaña y es nuestra primera entrevista del día y la semana. Osvaldo, qué bueno que estés con nosotros. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un placer estar con ustedes en Unión Radio e IBC. Osvaldo, incluyendo el reciente hecho muy importante de la reunión en Colombia, ¿cómo aprecias la perspectiva de la negociación, del diálogo entre gobierno y oposición? Mira, pareciera estar en una especie de punto muerto. Hay una realidad. Yo creo que la comunidad internacional ha hecho un esfuerzo importante en tratar de destrancar esta situación. Situación que tiene, yo creo que dos dimensiones completamente distintas encontradas. Por un lado, gobierno de Nicolás Maduro claramente enfocado en una situación estrictamente económica, relacionados con temas sancionatorios, relacionados con temas ligados prácticamente a ver la posibilidad de que pueda ser reinsertado de una manera mucho más amplia en la comunidad financiera internacional, y por el otro lado, claramente aparte de la oposición, en una situación que tiene que ver estrictamente con condiciones electorales. El año pasado se celebraba que se había acordado un tramo importante de esa negociación, que había derivado un acuerdo social que podía permitir la entrada en un lapso no determinado de tiempo de más de 3.000 millones. Hemos visto que ya unos 6 meses después esto pareciera que está en una situación o de la burocracia clásica para poder hacer estos procesos de implementación, o que simplemente se generó un proceso en el cual se estancó la liberación de esos fondos. Pero la realidad termina siendo la expectativa de que esos fondos podían ayudar a resolver parte importante de los problemas, a ayudar a paliar esos problemas en áreas como la salud, la educación o la infraestructura de servicios públicos. Osvaldo, uno entiende que en paralelo a lo que pueda ocurrir en este visible formato del esfuerzo por dialogar, se vienen dando otros diálogos, incluso con resultados parciales a los que no se les debe restar importancia. ¿De qué manera la dirigencia política puede estar aprovechando positivamente este esfuerzo, esta búsqueda, oye, para reconectar con el interés de la gente? Porque se sigue sintiendo en el país un extravío, una desazón, un desgano con respecto a lo que es la política. Y vienen elecciones muy importantes. Sí, a ver, hay un sector que justamente yo creo que está despolitizado. Yo creo que ese es el término correcto. Aquí pudiéramos estar hablando de al menos un tercio del país. Pero la realidad a mí me llama la atención en otra arena que tiene que ver justo con el evento, un evento preelectoral, si pudiéramos ponerlo en ese ciclo largo de cómo llegar a un proceso electoral presidencial, que es el evento de primarias. En el evento de primarias, de acuerdo a las últimas mediciones de Frequency 58 ORC Consultores, el campo fue del 15 al 23 de marzo, 1.105 muestras, confiabilidad 95%, margen de error de 2.5%, más o menos 2.5%. La gente que tiene intención de moverse a este evento es cerca de 32% país, ¿ok? Estamos hablando del 32% del registro electoral. La gente que tiene y que prácticamente dice yo absolutamente sí votaría en este evento. En una escala, esto está medido en una escala del 1 al 10, donde solo estamos tomando en cuenta el 9 y el 10. De hecho, el que se ubica en 10 es específicamente el 25%. Entonces, ahí pareciera que parte de la población, ojo, autodefinida opositora, inicialmente, está diciendo yo pudiera reconectarme con la política. Segundo elemento, y aquí quizás viene la gran reflexión, es
hacia dónde efectivamente me estoy reconectando. Y lo que estamos encontrando es que la reconexión de la gente está enfocada, ¿ok? Inicialmente en candidaturas que uno pudiera considerar fuera de la plataforma unitaria. María Corina Machado en primer lugar, justamente en este evento de intención de voto potencial en primarias con 39.7%, Benjamín Rauseo con 29.8%, Enrique Capriles con 11.3%, y estos son prácticamente hoy los tres grandes contendores, a pesar de que hay otros nombres y los porcentajes están por debajo del 3%. Pero esto es potencial, no es solo los autodefinidos opositores. Este grupo incluye a personas no alineadas, que el potencial de participación es bastante bajo, a personas que son opositores blandos, es decir, que no apoyan partidos políticos, sea los tradicionales de la plataforma unitaria o algunos otros, pero que sí están dispuestos a moverse. Cuando eso cambia, porque es importante, un efecto primaria, generalmente en la primaria vota el autodefinido opositor duro y esa persona que se ubica en ese nivel de 10, esto cambia abruptamente y María Corina permanece justamente en la primera posición, seguido de Enrique Capriles, prácticamente 30 puntos más abajo. Estamos hablando de 52% de intención de voto versus 15%, 13% para el Conde del Guácharo. Pero fíjate, curiosamente, es una situación en donde dos de los candidatos no son de los que han estado en la conducción de la política, al menos durante los últimos 4 años, y uno de los candidatos es, entre comillas, un outsider, quizás bajo la expectativa que puedan tener justamente el no alineado, el opositor blando, de querer aspirar a una figura que no sea lo que han visto previamente en el terreno de acción política. Oye, ¿qué papel juega en todo esto? ¿Qué importancia tiene las organizaciones políticas, los logotipos, los colores, la imagen de lo que siempre hemos llamado los partidos políticos? Es decir, dentro de la dinámica de la percepción de la política y los políticos, ¿dónde van quedando los partidos, las organizaciones, como una plataforma filosófica donde se dan los debates, donde hay una militancia, donde está el trabajo de equipo, donde hay un esfuerzo por llevar un mensaje, una acción? Mira, estamos viendo, yo me atrevo a decir que estamos viendo un cambio de paradigma, cambio epocal importante en relación con el rol que tienen que tener los partidos políticos en ser las instituciones a las que la gente apuesta para poder acceder al poder o mantener el poder. Se ha abandonado las discusiones ideológicas, las discusiones dentro de los partidos terminan siendo más pragmáticas. Y no solo es un caso venezolano, yo creo que estamos atravesando una crisis de la democracia en el mundo occidental, y esa crisis de la democracia en el mundo occidental, el papel del partido tiende a ser menospreciado, simplemente es una plataforma para ganar elecciones, pero terminan importando más los personalismos. ¿Okay? Yo creo que aquí hay que quizás hacer la gran revisión de hasta dónde el partido termina aportando esta situación clara de avance para fortalecimiento de la democracia. Lo segundo, hay gente que tiene esa simpatía, regreso a Venezuela, tiene una simpatía histórica por algunos partidos, pero interpreta que estos partidos no han sido lo suficientemente fuertes para poder lograr el cambio político. O incluso hay una situación en la cual el partido que considero como hegemón no ha sido lo suficientemente capaz de generarme calidad de vida una vez estando en el poder. Entonces, estos dos asuntos terminan contribuyendo a esta crisis de partidos políticos. Fíjate, ¿de qué manera se sazona el ambiente político actual con lo que representa la crisis económica? La variable de las recientes denuncias del propio Ejecutivo sobre hechos de corrupción entre funcionarios. Es decir, eso debe tener una incidencia en el ánimo colectivo. ¿En qué pudiera devenir el ambiente preelectoral y electoral una vez que lleguen las fechas de las convocatorias? ¿Puede reverdecer un ánimo, una intención desde el punto de vista masivo? Mira, hay gente que aplaude
que dice efectivamente el gobierno está luchando en contra de la corrupción y si hace lo correcto esto en algunas ocasiones, sobre todo en la base militante más dura que puede tener hoy el partido oficialista, hay gente que se reconecta con su partido y se reconecta con el liderazgo justamente porque está tomando las acciones que considera necesarias para revertir, para frenar estos procesos de corrupción. En algunos casos esto sí genera una especie importante de ganancia, no necesariamente electoral. ¿Y por qué yo pongo pausa en lo electoral? Porque nuestro ciclo presidencial aún incierto, es decir, en 2024, en una fecha no conocida, prácticamente no ha sido publicitada al país, simplemente no te recorta o te aviva la llama de la participación electoral porque interpretas que el gobierno o el candidato incumbente, en este caso quien es el presidente de la República, Nicolás Maduro, está haciendo lo necesario para acabar con este flagelo de la corrupción. En otros casos la expectativa puede ser mucho más alta y si no es satisfecha, simplemente eso termina, el elector termina castigando al decir no fue suficiente la medida. Entonces, en el corto plazo te beneficia. Al no hacerlo o al no tenerlo en el marco de un ciclo electoral exacto, o sea, cuando hablamos de ciclo electoral estamos hablando en un periodo de tiempo generalmente entre 2 y 4 meses previo al momento electoral exacto. Esto te permite a ti justamente poder persuadir al elector para que claramente modifique su intención de voto. Pero hoy yo creo que este tipo de acciones parte del país tiende a verlas con buenos ojos, es decir, se está haciendo lo que debe hacerse. Osvaldo, gracias por estos minutos y hasta pronto. Un placer estar con ustedes. Feliz día. Feliz día para Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales, director de ORC Consultores. Volveremos.